falta Luis también, yo creo. Esperamos un poquito si queréis. Puse unos problemas, una hoja de problemas de convección, ¿vale? Creo que ayer hicimos el primero que venía en esa hoja, que era el de calcular la longitud, creo que era, me parece, no sé si era ese o era otro. No, era otro, ¿vale? Este es de conducción interna. Si queréis echarle un vistazo a hacerlo, ¿vale? Hacerlo y me lo mandáis si queréis, ¿vale? Vale, el que yo quería hacer... Ay, no está aquí. ¿Cuál dices de mandarte? ¿El que hicimos ayer o...? No, el de la hoja de convección, el primero. El de agua 60 grados, vale. El de agua 60 grados, que era de flujo interno, ¿vale? No, el que vamos a hacer hoy, uno de los que vamos a hacer hoy, es el problema 2, que pone comparar la velocidad de pérdida de calor del cuerpo humano hacia el medio ambiente con el aporte típico de energía que recibe a partir del consumo de alimentos, que son 1.300 kilocalorías por día, ¿vale? Lo veis, ¿no? No sé si lo tenéis a la vista ahí. Estoy con la hoja. Abriros la hoja si queréis, y si no, luego le echéis un vistazo, tampoco pasa nada. ¿Ahora has dicho que es, Dani? El segundo problema, Vale. el que pone comparar la velocidad de pérdida de calor, ¿lo veis? Sí, sí. ¿Vale? Ese es uno de los que vamos a hacer hoy. A ver, que yo creo que lo tenía por aquí, más que nada para no tirar el móvil. Vale, es igual. Bueno. A ver si viene alguno más. Voy a pasarles un mensaje por si acaso, desde que se les haya olvidado. Sí, si no, arrancamos ya. De todas maneras, voy a ir abriendo las correlaciones, ¿vale? Para usarlas, como las teníamos ayer, para luego mirarlas cuando estemos haciendo el problema. De todas maneras, está grabando, o sea que luego lo pueden echar un vistazo. A ver, teníamos... Vuestras correlaciones lineales estaban por aquí, correlaciones por convección, vale, ya las tengo aquí. Vale, me he abierto el PDF para luego mirar lo de las correlaciones y así lo tenemos a mano. Pues venga, vamos a empezar el problema, ¿vale? Bien, este problema que vamos a hacer es un problema de primero de flujo externo y de convección natural, ¿vale? Entonces, la idea es la siguiente. Nos dicen comparar la velocidad de pérdida de calor del cuerpo humano hacia el medio ambiente con el aporte típico de energía que recibe a partir del consumo de alimentos, ¿vale? Es decir, por el consumo de alimentos nos dicen que recibimos, esto claro, dependerá de lo que comamos, claro. Esto me parece poquísimo, ¿no? Pero bueno, 1.300 kilocalorías por día, ¿vale? Kilocalorías por día, cuidado, por cada día, ¿vale? Y nos dicen, para ello considere que el cuerpo humano es un cilindro vertical de 30 centímetros de diámetro, es decir, vamos a tener aquí, esto es el cuerpo humano, nos lo simplifican a un cilindro con un diámetro de 30 centímetros, ¿vale? ¿Qué más? Diámetro de 30 centímetros y una longitud de 1,8 metros, ¿vale? 1,80 m. Y además nos dicen, con una temperatura superficial de la piel de 35 grados, ¿vale? Eso es lo que llamaríamos T0. 35 grados. Y nos preguntan que realizar el cálculo de los siguientes casos. Es decir, lo que nos dicen es que comparemos este calor que nosotros, o esta energía que nosotros le suministramos al cuerpo cada día con la pérdida que vamos a sufrir por convección, ¿de acuerdo?, a lo largo de un día, en dos condiciones. Una, con una temperatura ambiental de 28 grados y la otra con una temperatura ambiente de
5 grados. ¿Vale? Estas son las dos condiciones que me dan. ¿Vale? Entonces, el problema lo que me está preguntando es cuánto vale el caudal de calor, ¿vale? Perdido por el cuerpo humano. ¿Vale? Entonces, para calcular el caudal de calor, en los dos casos, lo que tenemos que... Lo voy a poner aquí mejor. Y ahora calculamos lo que necesitamos. Entonces, para calcular el caudal de calor, lo que tenemos que hacer es coeficiente de transferencia de calor multiplicado por el área por, aquí sí que podemos hacer directamente variación de temperatura de la superficie del cuerpo menos temperatura del fluido, ¿no? Temperatura de superficie del cuerpo menos temperatura del fluido, que en un problema, en un apartado será 28, en el otro serán 5 grados. Entonces, cosas que nos faltan de aquí. Bueno, primero el área, que es la más fácil, ¿vale? El área la vamos a tomar como el área lateral de un cilindro, ¿de acuerdo? ¿Vale? Que serían pi... Hombre, aquí podríamos un poco decir, hostia, ¿por qué vamos a tomar el área lateral? Podríamos tomar el área lateral y la parte de arriba también, ¿de acuerdo? Hay un poco como queráis, ¿de acuerdo? Normalmente lo que se hace es ver la pérdida de calor que se produce por aquí, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? No en la parte de arriba, aunque luego ya sabemos que donde se pierde más cantidad de calor es por la cabeza, ¿no? Pero bueno, el problema está hecho para hacerlo como si fuese un cilindro, por lo tanto, lo que perderíamos por los laterales del cilindro, ¿vale? Entonces, esto sería pi por el diámetro por la longitud, ¿vale? Y de aquí tenemos todo, ¿no? Es decir, el área sería pi por el diámetro que me dice que tomemos, que son 0,30 metros, multiplicado por la longitud, que son 1,8 metros, ¿vale? Y esto me quedaría... A ver, tengo la calculadora por aquí. Vale, en este caso tendríamos un área... Esto serían pi por 0,30 por 1,7. Perdón, 1,60. Sí, 1,69, ¿no? ¿Vale? 1,69, 1,7. Redondeamos a 1,7 metros cuadrados, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien, y ahora, bueno, esta es la parte fácil, ¿no? Y ahora lo que tenemos que ver es calcular cuánto vale H. Entonces, para calcular cuánto vale H, ya sabéis, hay que ir mirando, ¿de acuerdo?, las correlaciones lineales, ¿vale?, correspondientes a este problema. Entonces, ¿qué vamos a tomar aquí? ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a tomar con respecto al cilindro? A ver, lo primero que nosotros vamos a tomar es que tenemos flujo externo, ¿vale? Porque digamos que estamos hablando del aire que está alrededor del cuerpo, ¿vale? Flujo externo, ¿vale? Lo que tenemos es un cilindro, ¿vale? Es una superficie cilíndrica y de momento no tenemos más. Vamos a buscarnos las ecuaciones, vamos a buscar las correlaciones y vemos a ver cuál se ajustaría a lo que nosotros tenemos. Ah, una cosa, tenemos también convección natural, ¿eh? Ojo con esto, ¿vale? Es decir, vamos a considerar que tenemos también convección natural. Entonces, lo primero que yo haría aquí sería irnos a las correlaciones lineales primero de flujo externo y luego ya vamos mirando qué me van ofreciendo las fórmulas, ¿de acuerdo? Dejo de compartir esto, ¿vale? Y compartimos las ecuaciones. A ver que estaban aquí. Ahí las tenemos, ¿vale? Estas son las vuestras, ¿eh? Las que estuvimos viendo ayer. Una cosa, ¿y los defectos de entrada no los calculas? Aquí no hay que mirar efectos de entrada porque no vamos a entrar a ningún sitio. Vale, o sea, el Reynolds tampoco, o sea, lo de en plan... Ahora veremos qué utilizamos, ¿de acuerdo? Pero de momento efectos de entrada no, porque no es un flujo interno, es un flujo externo, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, de momento tenemos flujo externo, eso lo tenemos claro, es decir, la pérdida de calor del cuerpo humano se va a producir en el exterior, con el aire de fuera, ¿vale? Por lo tanto, esta correlación, la de flujo interno, no me vale para nada. Ni esta, la 2,4 tampoco, ni esta. A ver si no va a estar aquí. No, estas son todas de interno, de aquí nada, ¿vale? Seguimos mirando, flujo externo, tiene que andar por aquí, transmisión de calor, flujo externo, ¿vale? Aquí estamos, ¿de acuerdo? En flujo externo. Y ahora vamos a ver qué se ajusta a nuestro problema. ¿Tenemos una placa plana? No, no tenemos una placa plana. El cuerpo nos han dicho que era un cilindro, ¿de acuerdo? Por lo tanto, todo esto fuera, no nos vale. ¿Vale? Todo esto nos olvidamos de ello. Cuerpos cilindros, aquí sí, ¿vale?
Aquí sí. ¿Vale? Cuerpos cilíndricos, aquí tenemos coeficientes de la ecuación de Zhukauskas. ¿Vale? Vamos a pensar si nos puede valer la ecuación de Zhukauskas o no nos puede valer. ¿De acuerdo? A ver, vamos a mirar más cosas, porque yo creo que esta no valía. A ver, ¿qué más? Porque me parece que había por ahí una para convección natural y estas no son convecciones naturales. Espera, vamos a buscar a ver si hay alguna más. T0 constante. Cuerpos esféricos no. Nada. Lechos porosos nada. Bancos de tubos menos. Este lo haremos mañana, de bancos de tubos. Iros preparando, me lo vais a cagar. ¿Vale? Nada. De aquí, Banco de convección tubos natural. no es Aquí el estamos. cuarto tema. ¿El qué, perdón? Que el banco de tubos no es el cuarto tema. El banco de tubos No, el cambio son los cambiadores de calor, ¿vale? Pero dentro de convección hay que saber también calcular cómo se calcula H precisamente para aplicarlo en el cuarto tema, ¿vale? Vale, escuchadme, usaríamos esto, convección natural, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Es flujo externo, convección natural. Ojo, ¿vale? Y lo que tenemos es estas ecuaciones, ¿vale? Tendríamos que utilizar, en este caso, fijaros, aquí me dan cilindro y placa plana verticales. Ojo, ¿lo veis? Cilindro y además vertical. Esta me puede valer. No sé si hay alguna más por aquí, ¿de acuerdo? Esta de aquí, cilindro. Espera, vamos a marcarlas. ¿Vale? Es decir, cilindro vertical. Esta me puede valer. ¿De acuerdo? La de Grizagoridis. La de Churchill y Chu nada, ¿de acuerdo? Porque es una placa plana vertical. La de McAdams también me puede valer. Cilindro y vertical. Luego también puede servir. Nos cumple la condición. Y listo, porque luego lo demás nada, ya ni más. A ver si hay alguna cosa más por aquí. Placa plana vertical y cilindro vertical. Vale, por aquí también podría valer, lo que pasa que aquí ya el ángulo, fijaros, aquí me va marcando un ángulo, ¿vale? Con el fluido, y nuestro fluido no forma ese ángulo, ¿vale? Inferior caliente, superior fría, fijaros que aquí ya te están cambiando cosas, ¿vale? No valen estas, hay que mirar una de estas dos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues calcular, por un lado, el número de Grasov, ¿de acuerdo? Es decir, habría que calcular, vamos a pintar aquí, ¿vale? Hay que calcular el número de... Tenemos que ver cuál nos vale, si esta o esta de aquí, ¿vale? En regímenes, en convección natural, no calculamos el número de Reynolds para ver si es turbulento o laminar. Vamos a mirar esto de aquí, ¿de acuerdo? Vamos a mirar el número de Grasov. Entonces, en este problema, lo que tenemos que averiguar es si cumple McAdams, es decir, si cumple esta condición, o, McAdams, que es esta condición, o cumple Grizagoridis. Entonces, vamos a calcular el número de Grasov. El número de Grasov sería igual a la gravedad multiplicado por beta, multiplicado por la densidad al cuadrado, por la longitud al cubo, por la diferencia entre temperaturas en superficie y la del fluido, y todo dividido entre la viscosidad al cuadrado. Estos datos os los tiene que dar el problema, ¿de acuerdo? No me acuerdo si os lo puse por aquí. Vale, no están. Os lo doy, ¿vale? Os lo pongo, ¿vale? Estos os los tienen que dar, ¿eh? Serían gravedad 9,81, beta, que es un coeficiente también, que serían 3,43 por 10 elevado a menos 3, multiplicado por la densidad, que es 1,205 al cuadrado, multiplicado por la longitud, que era, me dicen 1,80 m, ¿no? 1,8 al cubo, y por la diferencia de temperaturas, ¿vale? La diferencia de temperaturas son 35 menos 28 en el apartado A,
¿De acuerdo? Y todo esto dividido entre la viscosidad, que es 18,23 por 10 a la menos 6. 18,23 por 10 elevado a menos 6 al cuadrado. ¿Vale? Y esto me da un número de Grashof que va a ser igual, yo tengo 6 por 10 a la 9. ¿Vale? 6 por 10 a la 9. ¿Vale? El número de Pran lo suelen dar, ¿vale? Pero si no nos lo dan, lo calculamos, ¿vale? Entonces, lo calculamos también con las propiedades físicas. Voy a apuntar por aquí el número de Grashof, lo que nos ha quedado. El beta es 3,43 o... 3,43 por 10 a la menos 3. Si no veis algún número bien, me lo decís, ¿eh? Que lo estoy haciendo aquí para tener a mano y que podamos ver todos la gráfica, pero con las rayas no se ve bien todo, ¿vale? Esto me quedaría Grashof 6 por 10 a la 9, ¿vale? Y ahora vamos a calcular el número de Pran, ¿vale? Cuando me digáis borro lo del Grashof que he hecho, ¿vale? Cuando tengáis esto me avisáis, ¿vale? Espero a que me digáis. Si no entendéis algún número me decís, ¿eh? Dani, una pregunta, que es que no me sale. ¿La densidad cuánto vale? ¿1,205 o 3,205? 1,205 al cuadrado. Vale, era eso. Mira a ver si sale de todas maneras. A mí me daba esto, pero puedo haberle metido el zarpazo. Me da lo mismo. 6 por 10 a la 9 o 6 por 10 a la menos 9. A la 9, a la 9. A la 9, vale. Con esta condición, ¿no habríamos cumplido ya McAdams? Sí, de momento cumpliríamos McAdams, pero bueno, a mí me mola. Yo es que voy directamente probando las dos, ¿de acuerdo? Pero vamos, sí, ya McAdams ya la podemos usar. Pero en un examen que vamos con prisa podríamos ir directamente a McAdams. Sí, claro. A ver, una correlación no, digamos que se cumpla una correlación no significa que la otra no se vaya a cumplir, ¿vale? Sí. ¿De acuerdo? Es decir, las correlaciones, digamos, se utiliza la que más se ajuste, la que más se ajuste a lo que necesitamos, ¿vale? En este caso, claro, con ese Grashof ya podríamos utilizar McAdams. Sí, bueno, pero que al final te hace falta el plan para Sí, luego. el plan no va a sé. haber lo que calcular, o sea que por eso te digo que te da un poco igual. ¿Puedo borrar esto, el Grashof, ya? Como nosotros lo que en nuestro temario no sale Grashof, este tipo de ejercicios no entrarían o... Sí, sí tenemos el graso. ¿Cómo que no sale Grashof? No, Ya creo te que digo que sí sale nosotros- Grashof. No, me refiero, a nivel normal siempre hacíamos Pranz y cosas así, no hemos usado Grashof. No, pero Grashof lo tienes que tener controlado, tío, porque si te ponen un problema de estos, esta tabla que yo te he puesto aquí es una tabla tuya, ¿eh? Es de vuestro grado, ¿vale? Y tú tienes aquí Grashof, ¿vale? Entonces, que no hayáis hecho ningún problema o no hayáis tenido ningún problema para hacerlo, ¿vale? No significa que no os pueda entrar, ¿eh? Mucho cuidado con esto. Pero lo que pasa es que no hemos hecho ninguno de convección natural, creo. Claro. Pero sí que puede entrar. El rollo es que no habréis hecho ninguno de convección natural, ¿vale? Por eso estas fórmulas no las habéis utilizado, pero eso no significa que no os puedan poner, ¿eh? ¿De acuerdo? Es decir, es que es complicado porque vosotros al final lo que tenéis que hacer es, lo que se da en clase es un poco el mirar los problemas. Para calcular la H se trabaja con estas tablas y os habrán dado un poco lo más común, ¿vale? Entonces, bueno, por eso quería hacer uno de convección natural, ¿vale? Porque normalmente no se dan, pero luego te lo pueden poner. De hecho, este problema, ¿de acuerdo? A mí me suena que, no sé si en vuestro grado, pero en algún grado lo han puesto, ¿vale? De tener el cuerpo, de tener una persona que pierde calor, ¿vale? Y ahí lo que tú tienes es convección natural, ¿vale? ¿De acuerdo? Y además flujo externo, que es de lo que se trata este problema. Flujo externo con convección natural. Vale, escuchadme, el PRAN lo suelen dar, ¿de acuerdo? Lo suelen dar, ¿vale? Pero si no me lo dan, hay que saberlo calcular, que sería Cp por viscosidad partido de conductividad, ¿vale? Entonces me darían todo esto de aquí, ¿vale? Yo tengo que vale 0,713, ¿eh? ¿De acuerdo? 0,713. O sea, en este problema te lo daban, ¿de acuerdo? 0,713, ¿vale? Pero que si no me diesen el PRAN, con esto lo calculamos. Me tendrían que dar cuánto vale el calor específico, cuánto vale la viscosidad y cuánto vale la conductividad del aire, ¿de acuerdo? A la temperatura de 28 grados. Vale, bueno, pues ya tenemos el PRAN
Vamos a ver si podemos utilizar Grizagoridis, pero bueno, ya sabemos que McAdams podríamos, ¿no? Grizagoridis serían 6 por 10 elevado a 9 por 0,713. ¿Vale? ¿Eso cuánto queda? ¿6 por 10 a la 9? 2 por 10 a la 9. Por A mí. 0,713. 4,2. 4,2 por 10 a la 9. 178 por 10 a la 9. 4,2 por 10 a la 9, ¿no? Luego también podemos utilizar... Bueno, no podemos utilizar Grizagoridis. 4,2 por 10 a la 9, Grizagoridis nada, ¿vale? Porque se pasa. ¿Lo veis? Se pasa de aquí. Así que directamente con McAdams. ¿Vale? El número de Nusselt va a ser CO13 por Grasov por Pran elevado a 1/3. ¿Vale? Me salgo de aquí, ¿vale, chicos? ¿Lo habéis entendido? ¿Hasta aquí? Vale. Entonces, utilizaríamos para el cálculo de H, utilizaríamos la ecuación de McAdams, que lo que nos dice es que el número de Nusselt va a ser igual a 0,13 por el número de Grasov multiplicado por el número de Pran y todo esto elevado a 1/3. ¿Vale? Esto me quedaría 0,13 Grasov por Pran. Lo habíamos hecho, ¿no? Nos había quedado, ¿cuánto? 4,28 por 10 a la 9. 0,27 más o menos, 28. Sí, Sí. 27,8 redondeado 4,28, ¿vale? Por 10 a la 9. Y todo esto elevado, ¿vale? Serían 4,28 por 10 elevado a 9 y todo esto elevado a 1/3. A mí esto me da 211,06. Comprobar a ver si os da eso, ¿vale? Y con el número de Nusselt vamos a calcular... A mí me sale eso. ¿El qué, perdona? Me sale eso, digo, 211,06, sí. Te sale, ¿no? Vale, una cosa importante. Nosotros lo que estamos calculando aquí, ¿vale? Con McAdams es el Nusselt en función de la longitud. ¿De acuerdo? ¿Vale? Es decir, en la fórmula me parece que viene Nusselt en función de la longitud. No sé si os habéis dado cuenta antes. Espera, lo vuelvo a poner, ¿eh? Habría que usar la fórmula de H por L entre K, ¿no? Exacto, a eso iba. Eso es lo que yo quería decir, ¿vale? Es decir, fijaros que lo que hemos calculado, ¿lo veis? Epa, este no. Aquí, Nusselt en función de la longitud. ¿Lo veis? ¿Veis la L ahí, no? Sí, en función. Entonces, claro, si yo calculo el Nusselt en función de la longitud, cuidado con la fórmula para calcular H, porque ya no podemos utilizar la del diámetro, tenemos que utilizar la de la longitud, lo que estabais diciendo, ¿vale? Es decir, el Nusselt sería H multiplicado por longitud partido de conductividad. Por lo tanto, H sería el número de Nusselt multiplicado por la conductividad partido de la longitud. En este caso serían número de Nusselt 211,06. La conductividad os la tienen que dar, ¿de acuerdo? Os la tienen que dar. Vale 0,0257. Este dato, repito, os lo tienen que dar. Y la longitud me están diciendo que es la altura del tío, que sería 1,80 m. ¿Vale? Esto a mí me da 3,013. Comprobármelo, porfa. Vatios partido metro cuadrado Kelvin. Mirad a ver si da eso. Sí, da eso. Vale, pues ya tenemos H. Por lo tanto, ya podemos calcular el caudal de calor a 28 grados. La pérdida de calor que vamos a tener con temperatura ambiente a 28 grados serían 3,013 multiplicado por el área, que serían 1,7 metros cuadrados, y por la diferencia de temperaturas, que serían la temperatura del cuerpo, que son 35 grados, menos la temperatura del ambiente, que son 28 grados. Creo que era 35,78, pero comprobarlo. 35,78. Mirad a ver si da eso. Julio partido segundo. 35,85. Vale, con 85, ok. 35,85 julios por segundo, ¿vale?
Esto lo vamos a pasar a kilocalorías día para poderlo comparar con lo que tenemos ahí arriba, ¿vale? Es decir, tendríamos 35,85 julios partido segundo, lo pasamos a calorías, ¿vale? Acordaros que una caloría son 4,18 julios, ¿vale? Lo pasamos a kilocalorías, ¿vale? Una kilocaloría son 1000 calorías. Podríamos haber puesto que una kilocaloría son 4180 calorías, pero bueno, estoy acostumbrado a hacerlo así. Y luego los días los pasamos a segundos. Los segundos a días, perdón. ¿Vale? Entonces, un día son 86.400 segundos. Y a ver lo que da eso. Yo tengo 739,57, pero ya el decimal lo había cambiado antes. Entonces, mirad a ver lo que da. ¿Cuánto queda? Me ha dado 741,014. Bueno, lo dejamos en 741, ¿vale? Lo Eso último serían era 741 kilocalorías día. Dime, perdona. que el 86.400 es eso, ¿no? 86.400. 86.400 segundos. Vale. O sea, es para comprobarlo desde aquí. Que parece un 5 esto, pero son segundos, ¿vale? Es la unidad. ¿De acuerdo? Vale, 700 kilocalorías por día, ¿vale? Bueno, el programa me dice que comparemos esto, ¿vale? La pérdida de calor que tenemos con respecto a lo que estamos ingiriendo, ¿vale? Luego lo comentamos. Vamos a apuntar por aquí lo que nos ha quedado del apartado A, que nos quedaría 741 kilocalorías por día. Y hacemos ahora el apartado B, que es el de 5 grados, ¿vale? A ver, en el problema para 5 grados hay que hacer lo mismo. Lo que pasa es que lo que me va a cambiar va a ser Grasov, porque Grasov, acordaros que había un cambio de temperatura, ¿vale? Entonces, os pongo lo que da, ¿vale? Os pongo aquí. La idea es la misma de antes, ¿eh? Es decir, calculamos cuánto vale el número de Grasov, ¿vale? Calculamos el número de Grasov, igual que antes, con la misma fórmula. Me quedaría 9,81 multiplicado por 3,60 por 10 a la menos 3, multiplicado por 1,293 al cuadrado, por 1,8 al cubo, y la diferencia de temperatura serían 35 grados del cuerpo menos 5 grados del ambiente en el apartado B. Y todo esto dividido entre la viscosidad. ¿Vale? La viscosidad a esta temperatura da 1,73 por 10 a la menos 5. ¿Vale? Porque en este caso el 1,8 está a la 3. Antes también estaba la 3. ¿Vale? Antes también estaba la 3, ¿eh? Vale, aquí tendríamos 1,73 por 10 a la menos 5 al cuadrado. Ojo, ¿eh? Fijaros que nos han cambiado las propiedades físicas del aire. ¿Por qué? Porque antes estábamos a 28 grados y ahora estamos a 5 grados. Es decir, aquí nos tendrían que dar los datos de propiedades físicas a 28 y a 5 grados. No son los mismos, ¿vale? Varían algo, varían bastante, sobre todo la viscosidad. ¿Vale? Creo que lo he puesto bien. Más o menos. Varían un poquito, ¿vale? Yo tengo que este Grasov vale 3,52 por 10 a la 10. ¿De acuerdo? 3,52 por 10 a la 10. Luego seguimos pudiendo utilizar McAdams y seguimos sin poder utilizar Grizagoridis, ¿vale? Bien, con esto el número de Pran es el mismo, ¿eh? ¿De acuerdo? El número de Pran igual. Era 713. 0,73 era. 713. 713, eso es. 0,713, ¿vale? Y calculamos cuánto vale Grasov por Pran, ¿vale? Este no lo tengo. Serían 3,52 por 10 elevado a 10 por 0,713
esto me da 2,51 por 10 a la 10. ¿Vale? Una pregunta, Dani, ¿por qué el Planck es el mismo si las propiedades físicas del aire cambian a 5 grados? Porque el Planck no varía tanto, tío. ¿Vale? Lo he sacado de una tabla, me sale lo mismo, ¿vale? ¿De acuerdo? Daban igual. Lo que pasa es que el número de Planck no varía tanto como varía en el resto de cosas, ¿vale? Porque el número de Planck al final te relaciona todo igual y te va a quedar aproximadamente igual, ¿eh? ¿Vale? Vale. El caso es que lo he sacado de una tabla, o sea que a vosotros tampoco os preocupéis por esto porque esto os lo van a dar, ¿de acuerdo? Esto es lo de menos, quizás, ¿vale? Y entonces tendríamos este Grashof por Prandtl y con esto, pues ecuación de McAdams, ¿no? Que es la que nos valía. Entonces, si utilizamos la ecuación de McAdams otra vez, a ver, vamos a borrar aquí. ¿Vale? Si utilizamos la ecuación otra vez de McAdams, pues lo mismo, ¿no? Calculamos el número de Nusselt con McAdams, que nos quedaba el Nusselt en función de la longitud, era igual a 0,13 por el número de Grashof multiplicado por el número de Prandtl. Y todo esto elevado a 1/3, sí. Vale, pues me quedaría que el número de Nusselt en función de la longitud sería 0,13 por 2,51 por 10 a la 10 y todo elevado a 1/3. Y esto lo quedé. 2,51 por 10 a la 10 elevado a 1/3 y por 0,13. Esto da, a mí me da 380,62. ¿Vale? Lo mismo de antes, como el número de Nusselt en función de la longitud sería h por la longitud partido de la conductividad, me va a quedar que h va a ser igual al número de Nusselt multiplicado por la conductividad y dividido entre la longitud. Vale, yo esto creo que lo tengo por aquí, 80,93. Ah, no lo tengo. Me falta la conductividad, chicos, pero bueno. Daba esto 5. ¿La conductividad no es la misma? No, nos va a cambiar un poquito la conductividad. Es la conductividad del fluido, no del cuerpo, ¿vale? Me va a quedar 5,14, ¿eh? ¿De acuerdo? A ver, cambiaría un poquito la conductividad, ¿eh? Lo que pasa es que no la tengo. Tengo el resultado final, pero no tengo cuánto valdría la conductividad, en concreto a 5 grados. Algo cambia, ¿eh? ¿Vale? Un poquito sí que cambia. Vale. A ver, si en el problema solamente os dan unos datos de propiedades físicas del aire, tampoco os rayéis, ¿vale? Usáis la que os den y ya está. Pero lo normal es que os den para distintas temperaturas. Bueno, pues una vez que tenemos eso, calculamos el caudal de calor, ¿vale? Es decir, serían H, que son 5,14, multiplicado por el área, que eran 1,7 metros cuadrados, y multiplicado por la diferencia de temperatura, que ahora serían 35 menos 5. Y me quedarían 5,14 por 1,7 por 30. Esto me quedan 262,14. ¿Vale? Creo que son 262,14. 262,14 julios por segundo, ¿eh? ¿Vale? Hacemos el cambio otra vez, ¿de acuerdo? 262,14 julios por segundo. Vamos a hacer directamente, ¿vale? Una kilocaloría serían 4.180 serían 4.180 julios, ¿será? A ver, sí, 4.180 julios. Y un día son 86.400 segundos. Por lo tanto, me quedaría esto por 86.400 y dividido entre 4.180. Y esto nos da 5.418,4. 5.418,4 kilocalorías cada día. Eso es lo que perderíamos solamente al estar en contacto a 5 grados de temperatura, ¿vale? Con aire a 5 grados de temperatura. Fijaros qué diferencia hay, ¿eh? ¿Vale? Es decir, con esto, solamente lo que perderíamos estando a 5 grados de temperatura, lo que estamos ingiriendo de energía
por alimentos no sería suficiente. ¿Lo veis? Estaríamos con un déficit de energía muy majo. ¿Vale? Entonces, ¿cómo podemos responder a esto? Bueno, aquí de momento podemos sacar varias conclusiones. La primera, la más evidente, que se pierde más energía cuando la temperatura externa es menor, ¿de acuerdo? Y la otra, bueno, pues podemos sacar un porcentaje de energía perdida con respecto a lo que hemos ingerido o una relación entre ellas, lo que queráis, ¿vale? Es decir, si sacamos una relación entre ellas, ¿vale? De, yo qué sé, el calor perdido en función del calor del alimento, por ejemplo, ¿vale? Que sean 741 partido de 1300, ¿vale? A una temperatura de 28 grados y a una temperatura de 5 grados. Es decir, el calor en función del calor por alimento. Bueno, aquí un poco, como tampoco me especifican qué tenemos que poner, ¿de acuerdo? Lo que vosotros veáis, ¿de acuerdo? La primera sería en 741 entre 1300, que me queda que el calor perdido es 0,57 veces el calor ingerido, ¿vale? Y aquí el calor perdido serían, uy, he puesto 741, son 5.000 y pico, ¿vale? Son 5.418,4 entre 1.300. Como tampoco especifica que tienes que contestar, ¿vale? Exactamente, que son 4,168 veces el calor alimentado. O sea, la energía alimentada por alimento. ¿Vale? Esto es lo que tendría. En uno perdemos la mitad y en otro perdemos hasta todo. A la vida. ¿Vale? Bien, ¿lo habéis entendido? Esto es muy fácil, ¿eh? Simplemente mirar cuál es la correlación adecuada y ya está. Bien, vamos a hacer otro más de fluido externo, que es el problema del nitrógeno que tenemos ahí. A ver, creo que esa era de nitrógeno. A ver, es el siguiente problema, creo que es... Sí, el de la temperatura de ebullición del nitrógeno. ¿Lo veis? Problema 3. Vamos con ese. Vale, en este problema te dice la temperatura de ebullición del nitrógeno a presión atmosférica es de menos 196 grados centígrados. ¿Vale? Nos están dando... Vamos a poner aquí. Temperatura de ebullición del nitrógeno son menos 196 grados centígrados. Te dicen, por lo que es muy utilizado en experimentos a baja temperatura, ya que la temperatura del nitrógeno líquido en un tanque abierto a la atmósfera permanecerá constante a menos 196 grados hasta que se agote, ¿vale? Ya sabéis, cuando hay un cambio de estado, ¿de acuerdo? Mientras que cambia de estado, la temperatura no varía, ¿vale? Te dice, cualquier transferencia de calor hacia el tanque tendría como resultado la evaporación de algo de nitrógeno, ¿vale? Considere un tanque esférico de 4 metros de diámetro, ¿vale? Es decir, tenemos una esfera con un diámetro de 4 metros. Está inicialmente lleno con nitrógeno líquido a una presión de una atmósfera y a una temperatura de menos 196 grados centígrados. La temperatura exterior del aire es de 20 grados centígrados, ¿vale? Esa sería la temperatura del fluido exterior, 20 grados centígrados, y su velocidad media es de 40 kilómetros por hora, ¿vale? Y la velocidad con la que se mueve el aire es de 40 kilómetros por hora. Suponiendo que el calor intercambiado por radiación es despreciable, es decir, nos olvidamos de la radiación, y que la resistencia que opone el material del tanque a la transmisión de calor es nula, es decir, nos olvidamos de la conducción, ¿vale? Con esos dos datos nos dicen radiación y conducción despreciables. Porque no lo dice el problema, ¿eh? Y que la resistencia que opone el material de transmisión de calor es nula determine el tiempo que tardaría en evaporarse
¿vale? Nos preguntan el tiempo que tarda en evaporarse, 33,5 metros cúbicos de nitrógeno líquido en las siguientes situaciones. Primer apartado, el tanque no está aislado. Y segundo apartado, el tanque está recubierto con un aislante de fibra de vidrio, ¿vale? Que me dan su conductividad, ojo, ahí sí que vamos a tener que tener en cuenta la conductividad, ¿vale? Tenemos una conductividad de 0,035 vatios por metro grado centígrado, ¿vale? Y que tiene un espesor de 2 centímetros. Y el C nos dicen, añadimos un aislamiento de 2 centímetros, ¿vale? Es decir, otro espesor de 2 centímetros y nos dan una conductividad térmica de ese aislamiento de 0, ahí hay 1, 2, 3, creo que hay 4 ceros. 0,1, 2, 3, 4 ceros, 5 vatios metro grados centígrados, ¿vale? Bueno, nos va a dar tiempo a hacer el primero de momento. Bien, entonces, a ver, fijaros, nos preguntan el tiempo, ¿de acuerdo? Nos preguntan el tiempo para el tiempo que va a tardar en evaporarse algo, ¿vale? Entonces, para calcular ese tiempo, no es un problema de régimen no estacionario ni nada de eso, no os rayéis con esto, ¿vale? ¿Vale? Es decir, lo que nosotros tenemos que ver es lo siguiente. Lo que yo voy a hacer es, primero, calcular cuál es el calor que necesita el nitrógeno, o que, sí, bueno, que necesita el nitrógeno para evaporarse, ¿de acuerdo? Y eso lo vamos a hacer con el caudal másico por el calor latente de vaporización, ¿vale? Esto me quedarían julios, y luego vamos a calcular el caudal de calor que está suministrando, ¿de acuerdo? El exterior, ¿de acuerdo? El aire exterior, que eso lo haremos como H por área por variación de temperatura del fluido exterior menos la temperatura del nitrógeno líquido, ¿vale? Esto es lo que vamos a hacer, ¿vale? Entonces, fijaros que esto se mide en julios en el sistema internacional, mientras que esto se mide en julios por segundo o vatios, que es lo mismo, ¿vale? Entonces, para calcular el tiempo, ¿vale? Es como una regla de 3, ¿de acuerdo? Es decir, cada segundo se produce esta energía, ¿vale? Lo que tendríamos aquí. Vamos a ver cuánto tiempo tardamos en producir esta. Es decir, el tiempo, lo que vamos a tener que hacer es dividir el calor necesario para hacer el cambio de estado entre el... No sé cómo ponerlo a esto para no llamarlo igual, ¿vale? Este sería el calor necesario, ¿vale? Vamos a llamarle calor necesario para cambiar de estado, dividido entre el caudal de calor producido por convección, ¿vale? Y esto me daría, pues no sé cuántos segundos, que es lo que vamos a calcular. ¿Está claro el procedimiento? En todos los casos, ¿vale? En los 3 casos vamos a tener que hacer esto. El único rollo es cómo calculamos este calor, que es lo que va a ir variando todo el rato, porque el primero va a ser siempre igual. Es decir, el calor necesario va a ser el caudal másico por el calor latente de vaporización. ¿Cómo calculamos el calor másico por el calor latente de vaporización? Pues tenemos que calcular la masa de nitrógeno, lo primero, ¿vale? Y para calcular la masa de nitrógeno, ¿qué tenemos? Pues tenemos los datos del nitrógeno. Los datos del nitrógeno es un volumen, ¿de acuerdo? ¿Vale? Si tenemos un volumen, ¿cómo calculamos la masa? Pues densidad multiplicado por volumen. Y todo esto por el calor latente, ¿vale? Esto todo del nitrógeno, ¿eh? Y nos tienen que dar todos los datos. La densidad del nitrógeno me la tendrían que dar. A ver si venía aquí. Vale, no me los dan aquí. Pues lo pongo yo, ¿vale? Estos datos, repito, como siempre, os los tienen que dar, ¿eh? ¿Vale? Nos tienen que dar la densidad del nitrógeno, ¿vale? Densidad del nitrógeno líquido, que son 840, a ver, tengo por aquí, espera un segundo, la busco.
Si la densidad del nitrógeno líquido son 840 kilogramos por metro cúbico. Este es un dato que os deben dar, ¿eh? ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí tendríamos densidad 840, volumen, el que me dicen que hay, que son 33,5 metros cúbicos, y el calor latente de vaporización también es otro dato que os tienen que dar. El calor latente de vaporización del nitrógeno, que son 201 por 10 a la 3 julios por kilogramo. ¿Vale? Repito que esto es otro dato que os tienen que dar. 201 por 10 a la 3 julios por kilo. Y operamos esto. Si operamos esto tendríamos 840 por 33,5 por 201 por 10 a la 3, que esto me da, a mí me da 5,66 por 10 a la 9, me parece. Sí. ¿Vale? 5,66 por 10 a la 9 julios, ¿eh? No julios por segundo, ¿eh? Estos son solamente julios, ¿vale? Si miráis las unidades, ¿de acuerdo? Me quedarían solamente julios. Bueno, pues ya tenemos el calor que necesitamos para que el nitrógeno líquido se evapore, ¿de acuerdo? Pase de líquido a gas. Es ¿Vale? 5,86. 5,65. Espera, vamos a ponerlo bien. 5,65 por 10 a la 9. ¿Vale? Ya tenemos el caudal de calor, lo voy a apuntar por aquí. Arriba. U es igual a 5,65 por 10 a la 9 julios. U necesario, ¿eh? Vale. Sigo, ¿eh? Lo siguiente que vamos a hacer es calcular cuánto vale el calor producido por convección, es decir, esto que hemos puesto aquí. Entonces, ¿de ahí qué necesitamos? Necesitamos el área, ¿vale? El área es lo de menos porque es el área de una esfera, ¿vale? El área de una esfera, si os acordáis, era 4pi por el radio al cuadrado, ¿vale? Que en este caso serían 4pi, el diámetro son 4 metros, el radio serían 2 por 2 al cuadrado. Me quedarían 16pi metros cuadrados, ¿vale? Luego lo operamos si queréis. ¿Vale? ¿Está ahí? Y ahora tenemos que calcular cuánto vale H. ¿Vale? Y como siempre, para calcular cuánto vale H, pues nos tenemos que ir a las correlaciones lineales. ¿Vale? A la que se ajuste a lo que tenemos un flujo externo, porque el aire lleva una velocidad de 40 km por hora por el exterior. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a mirar las correlaciones lineales y vamos a ver cuál se ajusta a lo nuestro. ¿Vale? Buscamos. A ver, comparto pantalla de fórmulas. Venga, nos vamos para arriba otra vez. La teníamos por aquí, la esfera, me ha parecido verla antes. Esto no es un tubo, no son tabiques, no son bancos de tubos. Esto era lichos porosos tampoco. Cuerpos esféricos. Aquí estamos, ¿vale? A ver, estamos en flujo externo, ¿eh? Acordaros, ¿vale? Tenemos cuerpo esférico, sí. A temperatura constante, sí, ¿vale? Luego tenemos estas fórmulas de aquí, ¿vale? Estas son las fórmulas con las que tenemos que trabajar, ¿vale? Entonces, de estas fórmulas, pues, a ver cuál nos vale, ¿vale? Pensar que tenemos que mirar el aire, ¿de acuerdo? Lo que tenemos alrededor es el aire. Luego yo miraría primero esta de aquí, que es donde aparece aire, ¿vale? Olvidaos del nitrógeno, no es el nitrógeno lo que está fuera de la esfera. El nitrógeno líquido está dentro de la esfera, ¿de acuerdo? ¿Vale? Nosotros tenemos que ver, estamos hablando o estamos calculando el coeficiente de transferencia de calor del aire que rodea esa esfera, ¿vale? Entonces yo miraría a ver si puedo utilizar esto de aquí. Entonces fijaros que aquí me divide, o sea, me separan si es laminar o es turbulento. Por lo tanto, lo primero que deberíamos hacer es ver el número de Reynolds. Número de Reynolds, ¿vale? Entonces, para calcular el número de Reynolds, lo de siempre, ¿no? Velocidad por densidad por diámetro partido de viscosidad. Vale, velocidad. Ojo con la velocidad. No está
en metros por segundo, ¿vale? Había que cambiarla. ¿Eran 40 kilómetros por hora? ¿Lo tenéis por ahí a la vista vosotros? 40 kilómetros por hora. Vale, 40 kilómetros por hora, si lo pasamos a metros por segundo, ¿no? Que sería multiplicar por 1000 y dividir entre 3600. Lo ponemos directamente. A mí me da 11,1 metros por segundo, ¿vale? Esto sería 11,1 metros por segundo. 11,1 metros por segundo. Densidad del aire, ¿de acuerdo? Os la tienen que dar 1,205, ¿vale? Diámetro de la esfera, 4 metros. Y viscosidad del aire os lo tienen que dar también. Yo tengo 1,82 por 10 elevado a menos 5. ¿Vale? Todos esos datos os los tienen que dar, ¿eh? Bien, si operamos esto... A mí esto me da 2,93 por 10 a la 6. O 2,94 redondeando, ¿vale? 2,94 por 10 elevado a 6. Bien, ¿a qué corresponde esto? ¿A un régimen laminar o a un régimen turbulento? Pues con 2,94 por 10 a la 6, ¿no? Estamos aquí, ¿no? ¿Vale? Luego tendríamos régimen turbulento y utilizaríamos este Nusselt. ¿Vale? Usaríamos ese Nusselt. Tenemos todo, ¿eh? Serían 430 más 5 por 10 a la menos 3 por el Reynolds, que son 2,94 por 10 a la 6, más 2,5 por 10 a la menos 10 por el Reynolds al cuadrado, menos 3,1 por 10 a la menos 17 por el Reynolds al cubo, ¿vale? Es aplicar esta correlación. Vale, creo que la tengo por aquí hecha. A mí me daba, al hacer esa correlación, 16.516,26. Lo que va a hacer que H valga 16.516,26 multiplicado por la conductividad, os la tienen que dar también, ¿vale? 0,0257 y dividido entre el diámetro, que eran 4 metros. Y esto nos va a dar una H de 106,12 vatios partido de metro cuadrado grado Kelvin. Este es nuestro coeficiente de transferencia de calor. ¿De acuerdo? Va, chicos, ¿alguna duda por aquí? Gabriel, Fernando, José, Luis. Yo no sé. ¿Vale? ¿Me seguís todos? ¿Lo habéis entendido? Sí. Vale, fijaros que es simplemente ir buscando la correlación que corresponda con esto, no tiene más, ¿vale? Lo de mañana es un poco más lioso, ¿vale? Porque lo de los bancos de tubos siempre es más lioso, pero esto es relativamente sencillo, ¿vale? Estamos dividiendo entre 9, ¿no? Entre 4. El diámetro es 4. Es un 4. ¿Vale? Vale. Paso a la pizarra, ¿vale? Vale, entonces, con la H que nos ha quedado, que eran... ¿dónde estabas? 106,12 vatios partido de metro cuadrado grado Kelvin, calculamos el calor, ¿vale? Por convección, que sería H 106,12 multiplicado por el área que nos había quedado 16 pi y por la variación de temperatura, que eran la del fluido eran 20 y la de el recipiente está como el nitrógeno líquido a menos 196. Ahí va, un momentito. Bueno, da igual. A ver, está en grados centígrados, ¿eh? Ambas. No pasa nada porque estamos haciendo una variación de temperatura, ¿vale? Pero tener cuidado, ¿de acuerdo? Con estas cosas. Lo normal es ponerlas en Kelvin, pero bueno. Vale, esto quedaría... A ver, calculadora. Me ha dado 1.152.181,37. Hostias, dime notación científica, tío. 1, 1,15 por 10 a la menos. Uy, por 10 a la 6. vale, con eso me vale. Estos son julios por segundo, ¿eh? Acordaros, julios por segundo.
Y ahora calculamos el tiempo como habíamos dicho, ¿vale? Que sería el calor necesario, ¿de acuerdo? El calor necesario entre el calor que le está suministrando o que se está suministrando por convección, en este caso. ¿Vale? Entonces serían, el calor necesario eran 5,65 por 10 a la 9, dividido entre 1,15 por 10 a la 6. Y con eso calculamos los segundos. Me ha dado 4.913,04 segundos. Vale, yo tengo como solución, a ver, la solución que yo tenía por aquí era 1,30 y pico horas, ¿vale? ¿Cuánto me has dicho? ¿4.000? 4.913,04 segundos. Bueno, 4.913 segundos, lo pasamos a horas, ¿vale? A ver si coincide con mi solución. Sería eso entre 3.600, yo creo que sí. 4.913 entre 1,36. Sí, 1,36 horas, ¿no? Vale, perfecto. En una hora, en 1,36 horas, ¿vale? Se habría evaporado, ¿de acuerdo? Todo el nitrógeno líquido. Se habría convertido en nitrógeno gas. ¿Vale? Bueno, lo dejamos el siguiente. Los siguientes apartados los dejamos para hacerlos mañana. Si queréis intentar hacerlos, ¿de acuerdo? La pista aquí es la siguiente. La pista es que ahora sí que vamos a tener conducción. Por lo tanto, el calor, tenemos que tener en cuenta que vamos a tener dos calores, el de conducción y el de convección. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Es decir, aquí lo que tendría... Sí. Dani, una pregunta. El de conducción también va en julio partido segundo, ¿no? El calor que das por conducción. Sí, O claro, va- porque lo que te va a quedar es esto. Mirad, lo que nos va a quedar aquí, en el siguiente apartado, tanto en el B como en el C, ¿vale? Tanto en el B como en el C, vamos a añadir espesores de un aislante, ¿de acuerdo? De un material aislante. Entonces, cuando yo hago el caudal de calor, recordar que era fuerza impulsora partido de resistencia. Lo que hemos hecho ahora, ¿de acuerdo? Habría sido esto, ¿no? Variación de temperatura partido de 1 partido de H por A. ¿De acuerdo? Que al final nos quedaba H por A por variación de temperatura, que es lo que acabamos de hacer ahora mismo, ¿vale? Pero eso sería para el apartado A. Para el apartado B, ¿qué es lo que sucede? Es mejor hacerlo con la fracción, es decir, fuerza impulsora, que sería variación de temperatura, que sigue siendo la misma, entre resistencias. ¿Qué resistencias vamos a tener? Pues vamos a tener, a ver, esta es la esfera, ¿de acuerdo? Y aquí estamos colocando un material aislante, ¿de acuerdo? Y fuera tenemos el aire, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a tener conducción y la resistencia por conducción, recordar que era espesor partido de conductividad multiplicado por el área, más, después tenemos otra vez la convección, ¿de acuerdo? Que sería 1 partido de H multiplicado por el área, ¿de acuerdo? Vale, cuidado aquí porque no es igual este área que este área. Este área es el área exterior, ¿de acuerdo? Y este sería un área media geométrica, porque lo que tenemos ahí es una esfera, ¿de acuerdo? Y luego, para el otro apartado, para el apartado C, ahí depende un poco cómo lo entendamos. Si es que metemos ese aislante en lugar del anterior o que metemos otro aislante más, ¿vale? Yo lo voy a entender como que tenemos otro aislante más. Por lo tanto, el caudal de calor sería la variación de temperatura partido de el espesor de 1 partido de la conductividad de 1 por el área media geométrica de 1 más el espesor del segundo partido de la conductividad del segundo por el área media geométrica del segundo más 1 partido de H por el área exterior. ¿De acuerdo? Ojo que el área exterior no es la misma aquí que aquí, porque el diámetro ya no es el mismo. ¿De acuerdo? Es decir, cuando en el apartado B tenemos, esta nuestra esfera inicial, tenemos un área exterior, ¿vale? Porque tendremos un diámetro ahí, pero al meterle un espesor en el primer apartado, ya el área es esta. Ha aumentado el diámetro, ¿vale? Y en el apartado C, pues ha aumentado más porque le metemos otro espesor más. ¿Vale, chicos? Vale, perfecto. ¿De acuerdo? Vale.
Pues listo. A ver cómo sale. ¿Vale? Mañana igualmente lo revisaremos, ¿no? Mañana lo hacemos, sí. No os preocupéis. ¿Vale? Vale. Venga. Mañana más. Hasta Hasta luego. mañana, gracias. Mañana. Adiós.